¿Sabías que antes incluso de crear el universo, Jesús ya existía en gloria con el Padre y el Espíritu Santo? La Biblia revela que todo lo que vemos, estrellas, galaxias y hasta mismo el tiempo, fue hecho por Él y para Él. Pero, ¿qué ocurrió antes de que todo fuera creado? ¿Quién es Jesús en la eternidad? Hoy vamos a desvelar misterios profundos que nos conectan directamente al propósito de Dios para el universo y para nuestras vidas. Desde el inicio del Evangelio de Juan, una verdad grandiosa y eterna es proclamada. Jesús es el Verbo, la palabra de Dios, que existía antes de todas las cosas. Juan capítulo 1, versículo 1. Él no fue creado. Él es eterno, coexistiendo con el Padre y el Espíritu Santo antes del inicio de los tiempos. Esta revelación es una de las bases centrales de la fe cristiana, pues declara que Jesús no es solo un hombre extraordinario, sino el propio Dios que se hizo carne. A lo largo de las Escrituras, el Verbo de Dios es descrito como la fuente de toda la existencia. Cuando el apóstol Juan afirma que todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que fue hecho se hizo. Juan, capítulo 1, versículo 3. Él está declarando que Jesús fue el agente divino de la creación. Esta verdad es confirmada en la carta a los Colosenses, donde Pablo afirma que en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra. Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Nada existiría sin el poder creador de Cristo. Pero ¿quién es el Verbo? Él no es solo una idea o fuerza impersonal. Él es Jesús, que habitó entre los hombres para revelar la gloria de Dios. El Verbo eterno descendió al mundo para que pudiéramos conocerlo y contemplar su majestad. Esto nos muestra que antes de la creación del universo, Jesús no era una figura aislada, sino que estaba en comunión perfecta con el Padre, participando de sus obras y planes. Proverbios capítulo 8, versículo 22. La eternidad de Jesús apunta a su carácter inmutable. A diferencia de todo lo que fue creado, Él no está sujeto a las limitaciones del tiempo o del espacio. Hebreos declara que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Esto significa que el mismo Jesús, que reveló el amor de Dios en la tierra, existió antes del tiempo y seguirá existiendo para siempre. Con esta revelación, entendemos que la historia de Jesús no comienza en Belén, sino en los misterios eternos que anteceden incluso a la creación del universo. Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 13. Su eternidad nos recuerda que Él está en control absoluto de todo, siendo digno de toda honra, gloria y adoración. Antes de que el mundo existiera, Jesús compartió una relación perfecta y eterna con el Padre. En su oración sacerdotal, registrada en el Evangelio de Juan, Jesús dijo: Ahora, Padre, glorifícame contigo con la gloria que yo tenía contigo antes de que el mundo existiera. Juan capítulo 17, versículo 5. Este versículo revela que Jesús no era solo un ser creado, sino que poseía una gloria divina, compartida en comunión íntima con el Padre. Esta relación entre el Padre y el Hijo está marcada por un amor infinito e inquebrantable. Jesús declara: El Padre ama al Hijo y todas las cosas entregó en sus manos. Juan capítulo 3, versículo 35. Este amor trasciende la comprensión humana y apunta a una armonía celestial que siempre ha existido. No hay competencia, sino una unidad perfecta que se manifiesta en el propósito divino de crear, redimir y restaurar todas las cosas. La relación eterna entre el Padre y el Hijo también nos enseña sobre la naturaleza de Dios como Trinidad.
Aunque sea un misterio profundo, las Escrituras muestran que Jesús y el Padre son uno en esencia, pero distintos en persona. Juan, capítulo 10, versículo 30. Esta unidad divina es el fundamento de la creación, donde el Padre planeó, el Hijo ejecutó y el Espíritu Santo trajo vida. La relación entre el Padre y el Hijo también destaca la obediencia perfecta de Jesús. Incluso antes de su encarnación, Él estaba alineado con la voluntad del Padre. El apóstol Pablo escribe que Jesús, subsistiendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que debía aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Esta sumisión al Padre es una demostración de humildad y amor que refleja el carácter de Dios. Comprender la relación eterna entre Jesús y el Padre nos ayuda a confiar en su autoridad y amor. Esta comunión perfecta es el modelo para la relación que Dios desea tener con nosotros. A través de Jesús, somos invitados a participar de esta unión celestial, siendo llamados hijos de Dios. Jesús no fue solo un espectador en la creación del universo. Él fue el agente principal a través del cual todas las cosas vinieron a existir. Como está escrito, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. Desde el principio, Él ejerció su autoridad creadora, demostrando su poder y sabiduría. El apóstol Pablo afirma que en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Eso incluye desde las vastas galaxias hasta las partículas más microscópicas. Cada detalle de la creación fue moldeado por su poderosa palabra. Él no solo creó todo, sino que también sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Además de crear, Jesús dio significado y orden al universo. Él es llamado la luz de los hombres, pues trae claridad y propósito a la existencia humana. Juan capítulo 1, versículo 4. Sin Él, todo sería caos y vacío. Desde el Génesis, cuando Dios dijo, hágase la luz, Jesús estaba allí, trayendo vida y orden a la creación. Génesis capítulo 1, versículo 3. El papel de Jesús en la creación también revela su autoridad sobre todo lo que fue creado. Como Señor del universo, Él gobierna con justicia y poder. Cuando se enfrentó a tempestades, enfermedades o incluso a la muerte, Jesús demostró que toda la creación obedece a su voz. Él no solo creó el mundo, sino que continúa gobernándolo con sabiduría y amor. Esta verdad nos enseña que Jesús no está distante de su creación. Él está profundamente involucrado en cada aspecto de nuestras vidas, sosteniendo el universo y convidándonos a reconocer su señorío. Todo fue creado por Él y para Él, y por eso Él merece nuestra completa adoración. Antes de que Jesús anduviera entre los hombres, su gloria ya era manifiesta en la eternidad. Él mismo declaró, Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo aquellos que me diste, para que vean mi gloria que me diste, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Juan, capítulo 17, versículo 24. Esa gloria es la expresión de la esencia divina de Jesús, que es infinitamente mayor de lo que podemos comprender. Esa gloria se menciona en varios momentos en las Escrituras. Isaías vio una visión de la gloria de Dios en el templo, donde los serafines clamaban, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías capítulo 6, versículo 3. El Evangelio de Juan revela que Isaías vio la gloria de Jesús en esa visión celestial. Juan,
capítulo 12, versículo 41. En la eternidad, la gloria de Jesús estaba en perfecta armonía con el Padre y el Espíritu Santo. Él no necesitó recibir esa gloria de nadie, pues ella es parte de su propia naturaleza divina. Esa gloria es lo que lo califica como digno de toda honra y alabanza, tanto en los cielos como en la tierra. Salmos capítulo 24, versículo 7. Pero la gloria de Jesús no permaneció oculta en la eternidad. Cuando Él vino al mundo, reveló su gloria a los hombres, no mediante una demostración abrumadora de poder, sino mediante su gracia y verdad. Juan, capítulo 1, versículo 14. Su gloria fue vista en sus milagros, en su enseñanza y principalmente en su resurrección. Esta verdad nos recuerda que la gloria de Jesús es eterna e inquebrantable. Incluso antes de crear el universo, Él ya era digno de adoración. Y hoy, Él continúa reinando gloriosamente, invitándonos a participar de su gloria mediante la fe. Desde la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han vivido en perfecta armonía y unidad. Esta comunión es el fundamento de toda la creación y redención, mostrando que Dios es relacional en su propia esencia. Jesús afirmó: «Yo y el Padre somos uno». Juan capítulo 10, versículo 30, destacando la unidad divina en medio de la Trinidad. Esta armonía no es solo funcional, sino también amorosa. Jesús declaró: «El Espíritu de la verdad, que procede del Padre, ese dará testimonio de mí». Juan capítulo 15, versículo 26. El Padre glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre, y el Espíritu Santo da testimonio de ambos. Esta interacción perfecta refleja un amor y una cooperación que trascienden nuestro entendimiento. En los relatos de la creación vemos al Padre planificando, al Hijo creando y al Espíritu Santo dando vida. En Génesis está escrito que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis capítulo 1, versículo 2. Mientras que el Evangelio de Juan revela que el Verbo trajo todo a existencia. Juan capítulo 1, versículo 3. Esta asociación divina es un testimonio de la unidad eterna. La armonía divina también nos enseña cómo debemos vivir. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en unidad, nosotros somos llamados a vivir en comunión unos con otros. Jesús oró para que sus seguidores fueran uno, así como Él y el Padre son uno. Juan capítulo 17, versículo 21. Esta oración nos desafía a reflejar la unión celestial en nuestras relaciones. Comprender la armonía divina nos inspira a confiar en Dios, sabiendo que Él actúa en unidad perfecta. Esta verdad es la base de nuestra fe y nos invita a someternos a la voluntad divina, reconociendo que Él es perfectamente bueno, justo y amoroso. El papel de Jesús en la creación no fue solo de un ejecutor divino, sino también de una fuente de sabiduría eterna. Él es descrito como la propia sabiduría personificada en pasajes como Proverbios, capítulo 8, donde la sabiduría declara: «El Señor me poseía en el principio de su obra, antes de sus actos más antiguos». Proverbios, capítulo 8, versículo 22. Esta descripción apunta hacia el Verbo eterno, Jesús, que estuvo al lado del Padre como la sabiduría por medio de la cual el universo fue moldeado. Antes de que el tiempo existiese, Él ya estaba ordenando las estructuras fundamentales de todas las cosas, armonizando el caos y el desorden en un cosmos repleto de propósito y belleza. La sabiduría de Jesús se evidencia en la complejidad y precisión del universo. Desde los movimientos de las galaxias hasta los mínimos detalles de la vida microscópica, todo revela una mente divina detrás de la creación. Su obra es más que funcional,
Ella refleja un orden moral y espiritual. Las leyes de la naturaleza y el equilibrio entre los elementos apuntan hacia un creador que es meticuloso e intencional. Esta sabiduría no solo estructuró el universo, sino que también sostiene todas las cosas. El apóstol Pablo destaca que Él es antes de todas las cosas, y en Él todo subsiste, indicando que el cosmos está fundamentado en su sabiduría eterna. Pero la sabiduría de Jesús va más allá del ámbito físico. Él es la fuente del orden moral y espiritual, el fundamento de lo que es justo y bueno. Todo lo que existe fue creado con un propósito mayor, y Jesús es el punto central de esta realidad. Él estableció leyes espirituales que gobiernan tanto la creación como el corazón humano. Esta sabiduría, manifiesta en la creación, se vuelve accesible a los hombres por medio de Jesús, que es la expresión visible del Dios invisible. Además, la sabiduría de Jesús es práctica y accesible. En su encarnación, Él trajo a la humanidad la revelación de la sabiduría divina, enseñando verdades eternas de manera comprensible. Él demostró que esta sabiduría no está reservada solo para los cielos, sino que está disponible para aquellos que buscan vivir en conformidad con el propósito de Dios. La sabiduría divina, antes oculta en los misterios de la creación, se volvió accesible a todos por medio de la persona de Cristo. Comprender que Jesús es la sabiduría detrás de toda la creación nos da un sentido de pertenencia y propósito. Si todo fue creado por Él y para Él, entonces nuestras vidas también están enraizadas en su sabiduría. Buscar conocer a Jesús es buscar comprender el propósito mayor de toda la existencia. Él no solo reveló el plan de Dios para el universo, sino que también nos invitó a participar de ese plan, viviendo para la gloria de Él. La expresión "yo soy", pronunciada por Jesús en varias ocasiones, lleva un peso teológico profundo. Su primera mención significativa se remonta a la zarza ardiente, cuando Dios reveló su nombre a Moisés diciendo: "Yo soy el que soy". Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Con estas palabras, Dios se declaró autoexistente, eterno e independiente de cualquier cosa creada. Cuando Jesús repitió esta expresión en los Evangelios, Él no solo estaba resonando el nombre de Dios, sino también afirmando su identidad divina. En Juan capítulo 8, versículo 58, Él declaró: "Antes que Abraham existiera, yo soy", conectándose directamente con la revelación de Dios a Moisés. Cada vez que Jesús utilizaba "yo soy", Él revelaba una faceta de su carácter divino. Él afirmó: "Yo soy el pan de la vida", destacando su papel en sustentar espiritualmente a la humanidad. Cuando declaró "yo soy la luz del mundo", Él reveló ser la fuente de la verdad y de la dirección, disipando la oscuridad que habita en los corazones humanos. Cada afirmación lleva implicaciones cósmicas, pues demuestra que Jesús no es solo una figura histórica, sino el mismo Dios encarnado, que está presente en todos los aspectos de la existencia. La profundidad de esta expresión también revela la relación eterna de Jesús con el Padre. Él no dice "yo fui" o "yo seré", sino "yo soy", mostrando su naturaleza inmutable y eterna. Mientras los seres humanos somos limitados por el tiempo, atrapados entre el pasado y el futuro, pero Jesús trasciende esta limitación. Él es el mismo Dios que estuvo al principio de la creación y que permanece soberano sobre el destino final de la humanidad. El "yo soy" también enfatiza la suficiencia de Jesús. Él no depende de nada ni de nadie para existir o cumplir su propósito. Como el "yo soy", Él es todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Él es la respuesta a nuestras necesidades más profundas y el cumplimiento de las promesas de Dios.
Esta verdad transforma nuestra comprensión de quién es Él, llamándonos a confiar en Él de manera completa. La afirmación «Yo soy» es una invitación para que reconozcamos a Jesús como el centro de nuestras vidas. Él no solo está presente en la historia de la redención, sino que continúa operando en nuestras vidas hoy. Así como Dios se reveló a Moisés, Jesús se revela a nosotros como el Yo Soy, el Dios que es eterno, constante y personal. Desde el principio, la luz es un elemento esencial en la narrativa bíblica de la creación. En Génesis, Dios dijo, «Haya luz», y hubo luz, trayendo orden al caos primordial. Génesis, capítulo 1, versículo 3. Esta luz no es solo física, sino que simboliza la vida, la verdad y la presencia de Dios. En el Evangelio de Juan, esta luz es identificada con Jesús. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan, capítulo 1, versículos 4 y 5. Jesús es la luz que ilumina no solo el universo físico, sino también el corazón humano. Jesús, como la luz del mundo, trae claridad donde hay confusión, verdad donde hay engaño y vida donde hay muerte. Cuando Él declaró, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Él estaba anunciando que su presencia transforma todo. Esta luz es más que una idea abstracta, es una fuerza que penetra en las tinieblas más profundas, tanto en el mundo natural como en el alma humana. El papel de Jesús como luz también apunta hacia la redención. Así como la luz al principio de la creación trajo orden al caos, la luz de Cristo restaura el orden en un mundo roto por el pecado. Él ilumina los caminos torcidos y revela la verdad divina, llamando a todos a abandonar las tinieblas. Esta luz es indispensable para la humanidad, ya que sin ella estamos perdidos en nuestros propios caminos. Además, la luz de Jesús es un símbolo de esperanza eterna. Incluso cuando enfrentamos las mayores dificultades e incertidumbres, esta luz nunca se apaga. Es constante, como la promesa de que Jesús estará con nosotros hasta el fin. A través de Él podemos ver más allá de las circunstancias temporales y encontrar un propósito eterno. La luz de Jesús nos guía, nos sostiene y nos da valor para enfrentar las tinieblas de este mundo. El papel de Jesús como la luz del mundo es un llamado para que también seamos luz. Él nos desafía a reflejar su luz en un mundo que aún está en tinieblas. Como seguidores de Cristo, somos llamados a brillar, llevando la verdad y la vida donde quiera que estemos. De esta manera, la luz de Jesús no solo transforma nuestras vidas, sino que también nos capacita a transformar el mundo a nuestro alrededor. En Jesús tenemos la manifestación más clara y accesible del carácter de Dios. Él mismo afirmó, «Quien me ve a mí, ve al Padre». Juan capítulo 14, versículo 9. Con estas palabras, Jesús reveló que Él no era solo un maestro o un profeta, sino la propia imagen visible del Dios invisible. Antes de la encarnación, el carácter de Dios era discernido en fragmentos, a través de la creación, de las leyes dadas a Israel y de los profetas. Sin embargo, en Jesús, todo el carácter divino fue plenamente revelado en forma humana, permitiendo que la humanidad conociera a Dios de manera personal y directa. El amor de Dios, por ejemplo, es expresado plenamente en la vida y obra de Jesús. Desde su nacimiento humilde hasta su muerte en la cruz, cada acción de Jesús demostraba el amor incondicional de Dios por la humanidad. Él sanaba a los enfermos, alimentaba a los hambrientos, perdonaba a los pecadores y acogía a los marginados, mostrando que el corazón de Dios está inclinado hacia los necesitados y quebrantados.
Pero fue en la cruz que ese amor alcanzó su máxima expresión, pues fue allí donde Jesús asumió sobre sí los pecados de todos, ofreciéndonos redención. Además del amor, la justicia de Dios también es revelada en Jesús. Él no pactaba con el pecado, sino que confrontaba a aquellos que vivían en desobediencia a Dios. Su enseñanza estaba llena de verdad, exponiendo la hipocresía de los líderes religiosos y llamando a todos al arrepentimiento. Sin embargo, esta justicia nunca fue desprovista de misericordia. En Jesús aprendemos que la justicia divina no busca solo castigar, sino también restaurar. Él enseñó que Dios es justo, pero desea que todos lleguen al conocimiento de la verdad y a la salvación. Otro aspecto central del carácter de Dios revelado en Jesús es su santidad. A lo largo de su vida, Jesús vivió sin pecado, demostrando que Dios es completamente puro y separado del mal. Él no solo cumplió la ley, sino que la vivió en su plenitud, siendo el ejemplo perfecto de obediencia y devoción al Padre. Esta santidad es una invitación para que todos nosotros busquemos vivir de manera similar, separados para Dios y alineados a su voluntad. En Jesús vemos la paciencia y longanimidad de Dios. Incluso cuando fue rechazado, perseguido y crucificado, Él no abandonó el plan de redención. Sus palabras en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. Son un testimonio del carácter misericordioso de Dios, que desea restaurar la relación con la humanidad. Así, Jesús no solo reveló el carácter de Dios, Él nos dio acceso a ese carácter, invitándonos a participar de su vida divina. Los ángeles, seres espirituales creados para servir y adorar a Dios, también tienen su existencia directamente ligada a Jesús. Aunque frecuentemente son vistos como figuras de gran poder y majestuosidad, las Escrituras dejan claro que ellos son inferiores al Hijo de Dios. En Hebreos leemos: ¿A cuál de los ángeles dijo Dios alguna vez: Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado? Y aún yo seré su padre y él será mi hijo. Hebreos capítulo 1, versículo 5. Esto muestra que Jesús no es solo otro ser espiritual en el reino celestial, sino el Creador y Señor de todos, incluidos los ángeles. Desde el inicio de la creación, los ángeles contemplaron y participaron en el plan de Dios. Ellos atestiguaron el poder del Verbo trayendo todas las cosas a existencia. Job registra que los hijos de Dios, ángeles, exultaban de alegría mientras los cimientos de la tierra eran establecidos. Job capítulo 38, versículo 7. Aquí nos damos cuenta de que Jesús, como el agente de la creación, estaba en el centro de este gran evento, mientras los ángeles adoraban y se alegraban ante su obra creadora. Sin embargo, la relación de Jesús con los ángeles no es solo de autoridad, sino también de cooperación en el cumplimiento de los propósitos divinos. Durante su ministerio terrenal, los ángeles sirvieron a Jesús en momentos cruciales. Después de la tentación en el desierto, ellos vinieron y lo sirvieron, fortaleciéndolo. Mateo, capítulo 4, versículo 11. En Getsemaní, cuando él enfrentaba la agonía de la cruz, un ángel fue enviado para consolarlo. Lucas, capítulo 22, versículo 43. Estos episodios muestran que los ángeles no solo reconocen su divinidad, sino que también cumplen el papel de ayudarlo conforme al plan del Padre. Además, los ángeles están profundamente involucrados en la misión redentora de Jesús. Ellos anunciaron su llegada al mundo, proclamando sus buenas nuevas a los pastores en Belén. Lucas, capítulo 2, versículos 10 a 11.
estuvieron presentes en la resurrección, declarando que Él había vencido a la muerte y ya no estaba en la tumba. Mateo capítulo 28, versículos 5 a 6. También estarán al lado de Jesús en su segunda venida, reuniendo a los elegidos y participando en la consumación de todas las cosas. Mateo capítulo 24, versículo 31. La relación de Jesús con los ángeles enfatiza su supremacía y gloria. Los ángeles lo adoran constantemente en los cielos, reconociendo que Él es digno de toda honra y alabanza. Apocalipsis describe miríadas de ángeles alrededor del trono, proclamando: «Digno es el Cordero que fue muerto de recibir poder, riqueza, sabiduría, fuerza, honra, gloria y alabanza». Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Esto refuerza que mientras los ángeles son siervos, Jesús es el Rey soberano, ante quien toda la creación, celestial y terrena, se postra en adoración. El plan de salvación en Cristo no fue una idea emergente tras el pecado de Adán y Eva. Las Escrituras revelan que Dios, en su omnisciencia, estableció desde la eternidad el plan perfecto para redimir a la humanidad. En Efesios, el apóstol Pablo declara: «Él nos eligió en Él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos e irreprochables delante de Él». Efesios capítulo 1, versículo 4. Esto significa que antes incluso de que el mundo fuera creado, Dios ya tenía en mente la obra redentora de Jesús Cristo, el Cordero de Dios que sería inmolado para quitar el pecado del mundo. Esta verdad destaca la profundidad del amor de Dios. Antes de que hubiera pecado, antes de que hubiera un mundo, el Señor ya había planeado enviar a su Hijo como el Salvador. Este plan eterno es un reflejo del carácter de Dios, un amor que trasciende el tiempo y el espacio, y una sabiduría que excede todo entendimiento humano. La cruz no fue una reacción a las elecciones humanas, sino la culminación de un plan divino que busca reconciliar todas las cosas en Cristo. El plan de salvación también revela la unidad de la Trinidad. El Padre planeó, el Hijo ejecutó y el Espíritu Santo aplica esta redención en nuestras vidas. Jesús, como el Verbo eterno, siempre ha sido el centro de este plan. Él fue designado como el mediador, aquel que tomaría el lugar de la humanidad y sufriría en nuestro lugar. La Escritura declara que Él fue entregado por los pecados del mundo antes incluso de la fundación del universo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, mostrando que su muerte era parte del propósito eterno de Dios. La obra de Jesús en la redención también apunta al valor incalculable que Dios atribuye a la humanidad. A pesar de nuestra caída, Él nos amó hasta el punto de sacrificar a su Hijo. Esto cambia completamente la forma en que entendemos nuestra relación con Dios. No fuimos creados por casualidad, sino con un propósito, y ese propósito está centrado en la cruz. La cruz es el punto de convergencia entre el amor de Dios y su justicia, donde la culpa humana fue pagada por la sangre del Cordero. El plan de salvación, al ser establecido antes de la fundación del mundo, nos recuerda que Dios siempre ha estado en control. Nada ocurre fuera de su conocimiento o poder. Él no solo previó la caída de la humanidad, sino que ya había provisto la solución. Esto nos da confianza de que aquel que comenzó esta buena obra en nosotros es fiel para completarla. Somos invitados a vivir en esta certeza de que desde la eternidad estamos en el corazón de Dios. La encarnación de Jesús es uno de los eventos más extraordinarios de la historia de la humanidad. El Verbo eterno, que creó los cielos y la tierra, eligió asumir la forma humana para reconciliar el cielo con la tierra. Juan describe este momento de forma majestuosa. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, versículo 14.
Esta declaración no es solo un hecho teológico, es una revelación del profundo amor de Dios que descendió al nivel de la humanidad para salvarla. Cuando Jesús asumió la forma humana, Él no renunció a su divinidad, sino que eligió limitarse en sus prerrogativas divinas para vivir como hombre. Esta encarnación es el puente que conecta lo infinito con lo finito, lo eterno con lo temporal. Al nacer como un bebé en Belén, Jesús se convirtió plenamente en humano, experimentando los dolores, limitaciones y desafíos de la condición humana. Sin embargo, Él permaneció sin pecado, demostrando que era el Dios hombre, perfecto en su esencia y propósito. La encarnación es también el cumplimiento de todas las promesas hechas por Dios a lo largo de las Escrituras. Desde Génesis, donde fue prometido que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Génesis, capítulo 3, versículo 15. Hasta los profetas que anunciaron la venida de un Mesías, Jesús es la respuesta divina para la reconciliación entre Dios y el hombre. Él vino como Emmanuel, Dios con nosotros, habitando en medio de su pueblo y revelando el carácter del Padre. Además de revelar a Dios, la encarnación fue esencial para la obra redentora de Jesús. Solo alguien plenamente humano podría tomar el lugar de la humanidad, y solo alguien plenamente divino podría ofrecer un sacrificio perfecto. Como puente entre el cielo y la tierra, Jesús hizo posible que el hombre pecador tuviera acceso al Dios Santo. Él es el mediador que intercede por nosotros, permitiendo que entremos en la presencia de Dios con confianza. La encarnación de Jesús nos enseña que Dios no es distante o indiferente a nuestra realidad. Él se identificó con nosotros de forma tan profunda que tomó para sí nuestra carne, viviendo nuestros dolores y cargando nuestros pecados. Esto nos llama a una vida de gratitud y comunión con Él. El puente fue construido y por medio de Jesús tenemos acceso al Padre, viviendo como ciudadanos del cielo mientras aún caminamos en la tierra. Cuando Jesús afirmó: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan capítulo 14, versículo 6. Él hizo una de las declaraciones más exclusivas y profundas de toda la historia. Estas palabras no solo definen quién es Jesús, sino que también revelan la esencia de la relación que Dios desea tener con la humanidad. Él no es solo un camino entre muchos, sino el único camino que conduce al Padre. Al declararse el camino, Jesús nos enseña que es a través de Él que podemos ser reconciliados con Dios. Desde la caída de Adán, el hombre se apartó de Dios, pero Jesús abrió un camino nuevo y vivo por el cual podemos acercarnos nuevamente. Este camino no está hecho de rituales o esfuerzos humanos, sino que está fundamentado en la gracia divina. Al morir en la cruz, Jesús eliminó la barrera del pecado, convirtiéndose en el único mediador entre Dios y los hombres. Cuando Jesús dijo ser la verdad, Él afirmó ser la revelación plena y definitiva de Dios. En un mundo repleto de relativismo y falsedades, Él es la verdad absoluta, inmutable y eterna. Él no solo habló sobre la verdad, Él es la propia verdad encarnada. Sus enseñanzas, su vida y su obra nos muestran lo que es verdadero en relación a Dios, a la humanidad y a la vida eterna. Por eso, conocer a Jesús es conocer la verdad que libera y transforma. Al declarar que es la vida, Jesús nos recuerda que Él es la fuente de toda existencia. Sin Él, nada de lo que fue creado subsiste, pero además de la vida física, Él es también la fuente de la vida espiritual y eterna. Él nos ofrece no solo la salvación, sino una vida abundante, llena de propósito y comunión con Dios. Esta vida no es algo reservado para el futuro. Comienza en el momento en que ponemos nuestra fe en Él.
Estas tres declaraciones de Jesús, camino, verdad y vida, convergen en una única verdad. Él es todo lo que necesitamos. Él es el único medio de alcanzar al Padre, el único que revela quién es Dios y el único que nos da vida en plenitud. Estas palabras nos desafían a confiar totalmente en Él, dejando de lado todos los caminos y verdades engañosas que el mundo ofrece. Jesús es la respuesta para todas las cuestiones de la vida y la esperanza eterna para todos los que le siguen. La vida y el ministerio de Jesús fueron más que eventos históricos. Ecoan las verdades eternas que sostienen el universo. Cada palabra, cada milagro y cada acción de Jesús reflejaban una realidad divina que trasciende el tiempo y el espacio. Él no solo vino a enseñar, sino a personificar las verdades eternas que habían sido reveladas en fragmentos a lo largo de la historia. Jesús era el cumplimiento de las promesas hechas desde tiempos antiguos y la manifestación perfecta del corazón de Dios. Él es la verdad viva que conecta el pasado eterno con el futuro glorioso. Las enseñanzas de Jesús revelan principios eternos que van más allá de cualquier época o cultura. Cuando Él declaró, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo, capítulo 22, versículos 37 a 39. Él no estaba solo estableciendo reglas, sino señalando la esencia del propósito humano, una relación profunda con Dios y con los demás. Estos mandamientos reflejan la propia naturaleza de Dios, que es amor, y nos invitan a vivir en armonía con Él. Los milagros de Jesús también ecoan las verdades eternas del reino de Dios. Cuando Él curaba a los enfermos, multiplicaba los panes o calmaba la tempestad, no estaba solo demostrando poder, sino revelando que el reino de Dios es un reino de restauración y abundancia. Él estaba mostrando que, en su presencia, el orden original de la creación es restaurado, y las marcas del pecado y la muerte son deshechas. Cada milagro era un destello del futuro eterno, cuando no habrá más dolor, muerte o sufrimiento. Además, la cruz y la resurrección de Jesús son el punto culminante de estas verdades eternas. En la cruz, Jesús reveló la profundidad del amor de Dios y la seriedad de su justicia. Él tomó sobre sí los pecados del mundo, satisfaciendo la justicia divina y ofreciendo perdón a todos los que creen. Su resurrección, por otro lado, es la victoria definitiva sobre la muerte y la garantía de que sus promesas son eternas. Él es el puente entre el mundo temporal y el eterno, y su vida ecoa el mensaje de que Dios está restaurando todas las cosas. La vida de Jesús nos llama a vivir estas verdades eternas en el presente. Él no solo proclamó el reino de Dios, Él lo trajo a la tierra, y ahora, como sus seguidores, somos llamados a continuar este eco, reflejando su gloria y viviendo de acuerdo con los principios eternos que Él reveló. La vida de Jesús es un recordatorio de que estamos ligados a algo mucho mayor que nosotros mismos, al propósito eterno de Dios. Uno de los temas centrales del ministerio de Jesús fue el llamado para que el mundo reconociera su verdadera identidad como el Hijo de Dios. Este llamado fue hecho de forma clara y poderosa, tanto por medio de sus palabras como de sus obras. Él afirmó abiertamente, «Yo y el Padre somos uno». Juan capítulo 10, versículo 30. Con esta declaración, Jesús reclamó su divinidad y dejó claro que Él no era solo un profeta o un maestro, sino el mismo Dios encarnado. Sin embargo, este llamado exigía una respuesta, y esa respuesta continúa resonando hasta hoy. Reconocer a Jesús como el Hijo de Dios es más que una declaración intelectual, es una transformación de vida.
Durante su ministerio, muchos que lo oyeron fueron confrontados con esta verdad. Pedro, al confesar, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo», Mateo, capítulo 16, versículo 16, fue elogiado por Jesús, ya que esta revelación no vino de carne o sangre, sino del mismo Padre Celestial. Esta confesión fue el fundamento sobre el cual la Iglesia fue establecida, mostrando que reconocer a Jesús como el Hijo de Dios es la base de la fe cristiana. Este llamado también fue confirmado por los milagros de Jesús. Cada cura, cada liberación y cada demostración de poder eran evidencias de que Él era quien decía ser. Cuando resucitó a Lázaro, Él afirmó: «Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá». Juan, capítulo 11, versículo 25. Este milagro no fue solo un acto de compasión, sino una demostración de que Él tenía autoridad sobre la vida y la muerte, algo que solo podría pertenecer al Hijo de Dios. Sin embargo, no todos respondieron positivamente a este llamado. Muchos líderes religiosos rechazaron a Jesús, acusándolo de blasfemia por declararse igual a Dios. Este rechazo culminó en su crucifixión, pero incluso en la cruz, Jesús continuó llamando a las personas al arrepentimiento y a la fe. Uno de los ladrones crucificados a su lado reconoció su identidad y clamó: «Recuerda de mí cuando entres en tu reino». Lucas, capítulo 23, versículo 42. La respuesta de Jesús: «Hoy estarás conmigo en el paraíso», revela que Él siempre está dispuesto a acoger a aquellos que lo reconocen como el Hijo de Dios. Este llamado sigue vivo hoy. Jesús no vino solo para los judíos del primer siglo, sino para todas las naciones y generaciones. Él nos invita a reconocerlo como el Hijo de Dios, entregando nuestras vidas a Él y viviendo en obediencia a su voluntad. Este reconocimiento no solo nos transforma, sino que nos conecta al plan eterno de Dios, dándonos acceso a la vida eterna. La victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte es el corazón del Evangelio. En su crucifixión y resurrección, Él derrotó las fuerzas del mal y abrió el camino para la reconciliación entre Dios y la humanidad. El apóstol Pablo resume esta verdad poderosa: «¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?». Primera de Corintios capítulo 15, versículo 55. Con estas palabras, él celebra el triunfo de Cristo, que transformó el destino eterno de la humanidad. Esta victoria fue alcanzada por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Él tomó sobre sí los pecados de todos nosotros, pagando el precio que nunca podríamos pagar. Isaías profetizó: «Pero Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trae la paz estaba sobre Él, y por sus heridas fuimos curados». Isaías, capítulo 53, versículo 5. En la cruz, Jesús enfrentó no solo el dolor físico, sino la separación del Padre, cargando el peso del pecado del mundo. Pero la victoria no estaba completa sin la resurrección. En el tercer día, Jesús resucitó, demostrando que la muerte no tenía poder sobre él. La resurrección es la señal más grande de su divinidad y el fundamento de la fe cristiana. Sin ella, como dice Pablo, nuestra fe sería inútil. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 17. Pero porque Él vive, tenemos la certeza de que el pecado y la muerte no tienen la última palabra. Esta victoria también nos da esperanza. En Cristo tenemos la promesa de que la muerte fue derrotada y que la vida eterna nos espera. Pero esta victoria no es solo futura, impacta nuestro presente.
Ahora podemos vivir libres del poder del pecado, capacitados por el Espíritu Santo para caminar en santidad y comunión con Dios. La victoria de Jesús nos recuerda que Él reina soberano. Él no solo venció el pecado y la muerte, sino que también es el Señor de todo. Y un día todos los enemigos de Dios serán completamente destruidos, y Jesús reinará para siempre como el Rey de Reyes y Señor de Señores. La promesa de Jesús sobre la nueva creación es uno de los pilares de la esperanza cristiana. Desde el inicio, Dios reveló su plan de redimir no solo a la humanidad, sino toda la creación. En Apocalipsis leemos: «Y aquel que estaba sentado en el trono dijo: He aquí que hago nuevas todas las cosas». Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Estas palabras apuntan hacia un futuro en el que todo dolor, sufrimiento y corrupción serán eliminados, y el propósito original de Dios para el universo será plenamente restaurado. Jesús, como el centro de esta promesa, es quien nos garantiza ese futuro glorioso. Cuando Jesús habló sobre el reino de Dios durante su ministerio terrenal, Él frecuentemente usaba imágenes que apuntaban hacia esta nueva creación. Él describió un banquete celestial donde todas las naciones se reunirían en la presencia de Dios. Mateo, capítulo 22, versículo 2. También habló sobre la renovación de todas las cosas, prometiendo que los justos heredarían una nueva tierra donde no habría más lágrimas ni muerte. Estas promesas no son meras palabras simbólicas, sino verdades concretas que moldean la esperanza cristiana. La nueva creación, como se revela en las Escrituras, es un lugar donde la comunión entre Dios y la humanidad será plena. Juan describe: «Y oí una gran voz del trono que decía: Ahora el tabernáculo de Dios está con los hombres, con los cuales Él habitará. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos». Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Esta promesa es el cumplimiento del propósito de Dios desde el Edén: habitar con su pueblo en perfecta armonía. Jesús es la garantía de esta realidad, pues fue por medio de Él que la separación causada por el pecado fue superada. Además, la nueva creación será marcada por la restauración completa de todas las cosas. Pablo afirma que la creación aguarda con gran expectativa la manifestación de los hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 19. Así como el pecado afectó toda la creación, la redención traída por Jesús también la transformará por completo. Lo que vemos hoy como fragmentado e imperfecto será renovado en belleza, armonía y perfección, reflejando la gloria de Dios. Esta promesa nos llama a vivir con un sentido de propósito y expectativa. Aunque enfrentemos dificultades y sufrimientos, en este mundo sabemos que son temporales. Jesús nos recuerda que en su nueva creación no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Esta esperanza nos fortalece para perseverar, nos motiva a compartir el Evangelio y nos recuerda que, al final, todas las cosas serán restauradas para la gloria de Dios. En la cúspide del plan eterno de Dios, Jesús será plenamente revelado como el Rey de Reyes y Señor de Señores, reinando sobre toda la creación. En el libro de Apocalipsis vemos una visión majestuosa de su autoridad y gloria. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Esta imagen no solo destaca su poder soberano, sino también su papel central en el gobierno del nuevo cielo y de la nueva tierra.
Todo poder, honra y gloria pertenecen a Él, y todos los pueblos y naciones se postrarán ante Él. Jesús, como Rey de Reyes, representa la culminación de su obra redentora. Él no es solo el Salvador que murió por nosotros, sino el Rey que reina en gloria. Después de su resurrección, Jesús declaró: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra». Mateo, capítulo 28, versículo 18. Esta autoridad es absoluta y eterna, garantizando que su reino nunca tendrá fin. A diferencia de los reinos humanos, que están marcados por corrupción y limitaciones, el reinado de Jesús será perfecto, justo y eterno. Uno de los aspectos más impresionantes del nuevo cielo y de la nueva tierra es que Jesús será la luz que ilumina todo. Juan describe: «La ciudad no necesita ni de sol ni de luna para que en ella resplandezcan, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lámpara». Apocalipsis, capítulo 21, versículo 23. Esto muestra que la presencia de Jesús será tan plena que ninguna otra fuente de luz será necesaria. Él no solo iluminará físicamente, sino espiritualmente, trayendo claridad, paz y vida eterna. En este reino eterno, la adoración será central. Jesús será exaltado por todos los seres celestiales y por aquellos que han sido redimidos por su sangre. El cántico de alabanza al Cordero resonará para siempre. Digno es el Cordero que fue muerto de recibir el poder, y riquezas, y sabiduría, y fuerza, y honra, y gloria, y alabanza. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Este será un momento de celebración sin fin, donde todos reconocerán que Jesús es el centro de todo. Finalmente, Jesús, como el Rey de Reyes y la luz del nuevo cielo y de la nueva tierra, nos recuerda que nuestro destino final no está marcado por el dolor o la oscuridad de este mundo, sino por la gloria eterna de estar en su presencia. Él es el cumplimiento de todas las promesas, el centro del plan de Dios y la esperanza de toda la creación. Con Él viviremos para siempre en perfecta alegría, adorando al Rey que gobierna con amor y justicia.